Ok, vamos a seguir hablando acerca de este tema. Em, tenemos tenemos las cualidades, bueno, la capacidad de utilizar, entre la capacidad empresarial tenemos, que es una cualidad muy importante en proyectos, tenemos la capacidad de utilizar todos los recursos anticipados y direccionarlos a un fin objetivo. Esa, digamos, puede sonar que es sencillo, pero es en realidad muy complicado lograr entonar la empresa a cumplir un objetivo. ¿Por qué? Porque los objetivos son difíciles de plantear. Sobre todo en el hecho de que cuando usted plantea un objetivo es difícil ver si ese objetivo es bueno o malo. La capacidad empresarial es ver qué objetivos son los mejores para la empresa y cómo los puedo llevar a cabo, cómo puedo ejecutarlos. Por eso es que las cualidades empresariales que enumeramos acá son visión estratégica, cómo veo yo el futuro, cómo puedo reaccionar yo ante el futuro, sin que el futuro me sorprenda a mí. Esa es la visión estratégica. Que la visión estratégica dentro de la empresa tiene que estarse renovando constantemente, porque lo que hoy es una realidad para mí, posiblemente en 2 años ya esa realidad haya cambiado. Y lo que yo pensaba, mi visión estratégica, no era lo mejor. Pero hay que tomar decisiones. Por eso es que eh, no hay como, como una manera de clasificarlo en bueno o malo. Se tomó la decisión y se llevó a cabo. Esto es, digamos, lo que se hizo. También la actitud de riesgo. ¿Qué tanto riesgo puedo tomar o qué tanto puedo contenerme? ¿Cuándo es bueno contenerme? ¿Cuándo es malo no contenerme? El espíritu innovador. ¿Puedo seguir yo al ritmo de la tecnología? ¿Qué tan desgastante es para mí estar siempre innovando? Y es que innovar tiene ciertos riesgos porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo adquiero una tecnología hoy? Por ejemplo, una computadora. Vean en el caso de ustedes. Salió una computadora hoy, la compraron y a los 3 meses salió otra computadora mejor. ¿Ustedes la comprarían? Solo porque es innovadora. Tienen la capacidad financiera para comprarla. O esperan los tiempo y ya cuando la computadora de ustedes esté fallando la cambian. Entonces hay que ver qué tipo de persona es uno, digamos. Y eso es algo muy personal. Ustedes pueden decir, no, es que vendo mi computadora, me compro la otra, pago un monto de diferencia y ya estoy a lo último. Bueno, ¿qué qué tan buenos son ustedes vendiendo? ¿Qué tan fácil la empresa se acomoda a los cambios? Sensibilidad para detectar oportunidades. Bueno, que si puedo ver una oportunidad ya, la tomo, la ejecuto rápido. ¿Qué tanto yo tengo ese sentimiento o qué tanta capacidad empresarial tiene la empresa para tener esa sensibilidad para detectar oportunidades? Y también la capacidad de organización.
bueno, mi organización, qué tan capaz es de afrontarse esos cambios o de reaccionar. Que es mucho de lo que se le critica a la parte pública, que no puede cambiar, que le cuesta mucho el cambio. La capacidad de producción, bueno, aquí este está dado por la cantidad de producción requerida para poder atender las necesidades del mercado. Aquí tenemos que ver cuánto es la demanda para saber cuánto tenemos que producir. Una regla que se cumple muchas veces o que se tiene que cumplir es que no se debe operar al 100% de la capacidad instalada desde el inicio. Se debe empezar a poquitos. Sobre todo porque cuando se empieza eh, se cometen muchos errores. Entonces la idea es, si, si no está completamente funcionando, si los procesos no están totalmente ah, interiorizados, bueno, no vamos a poder trabajar al 100%. Hay un periodo de aprendizaje en el que vamos a poder convertir esas experiencias en mejoras en la producción. Esas son algunas relaciones que tenemos que profundizar a la hora de hacer el proyecto, digamos, hacer el estudio de técnico. La relación tamaño y mercado. Y aquí tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Cuál es mi demanda actual? ¿Cuánta gente es la que espero que sea mi demanda? ¿Cuál es mi demanda futura? ¿Y cómo está distribuida la demanda? Y aquí, digamos, hay que ver ciertas cosas con obras públicas. Por ejemplo, en carreteras que se diseñaron hace 30 años y que no están acondicionadas a la demanda de hoy. Igual, se resuelven ciertos problemas cuando se hace. El problema es que hay que hacerlos y a veces, muchas veces los estudios que se hacen responden a necesidades muy viejas. También hay que ver una relación entre tamaño y proceso. Bueno, cuál es el tipo de maquinaria que se requiere, el nivel tecnológico disponible y que esté, muy importante, a nuestro alcance, que se pueda adquirir, que sea real. Tamaño o factores de producción, qué tanta disponibilidad y accesibilidad de materias primas, materiales, uso de mano de obra. Por ejemplo, el de apicultura, no van a comprar una maquinaria que es para producir cantidades industriales cuando lo que tienen es artesanal. No van a pensar, digamos, los de Filadelfia, construir una carretera de 8 carriles cuando no es necesario, digamos, una carretera tan amplia. Digamos, lo que ocupan es una carretera, si no hay carretera. La carretera, de hecho, eso me trae algo que tiene que pensar la parte técnica. Se tiene que construir primero la parte de alcantarillas y después las carreteras para que no destruyan a futuro la carretera que hicieron para poner las alcantarillas. Tienen que pensar en todo lo que va por debajo de la carretera. También, porque las carreteras son derechos de paso. Y por lo general en esos derechos de paso es donde se pasa el alumbrado, la cañería, las tuberías. Entonces tienen que tomarlo en cuenta. Localización, tamaño de localización, cómo afecta la ubicación, la capacidad de almacenamiento necesario, si voy a tener bodegas o si no voy a tener bodegas. Eso es muy importante. Y también tamaño y financiamiento. ¿Con qué recursos puedo o voy a contar? Si no tengo los recursos suficientes, bueno, voy a hacerlo en etapas.
puedo cumplir mis metas en etapas, mis objetivos en etapas. En la parte de rendimientos están los rendimientos crecientes. Cuando aumento mis factores de producción, aumento la producción en mayores proporciones. La parte constante, aumento de los factores de producción implica un aumento de la misma proporción en la producción, y decrecientes, aumento de los factores de producción implica un aumento de la producción en una proporción menor. Entonces, mis rendimientos en algún momento van a ser crecientes, constantes y decrecientes. Eso es como la vida de un producto. Cuando inicia va a ser creciente, después se van a estancar y van a ser constantes, y después van a ser decrecientes. La productividad es un término, es la cantidad de producción que se obtiene a partir del uso de diferentes recursos. Entonces, yo voy a tener diferentes tipos de productividad. Voy a tener total, media, marginal. La productividad total es la cantidad de producto que se obtiene al utilizar completamente los factores de producción. Entonces, tengo todos mis factores de producción, estoy usándolos al 100%, tengo productividad total. Productividad media, cantidad promedio que se obtiene por factores de producción. Entonces, en una semana, ¿cuánto produje? ¿Cuál es la media de esa productividad que tuve? Ahí está mi productividad media. Y la productividad marginal es el cambio en la cantidad producida al variar o introducir una unidad más de algunos factores de producción. Entonces, si yo produzco 100, ¿cuánto me cuesta producir 101? Esa cantidad variar o utilizar una unidad más es lo que llamamos productividad marginal. Y digamos, así puedo entender cómo es que trabaja mi empresa. Digamos, cómo se afronta esos cambios en la cantidad producida. Puede que no varíe, puede que sí varíe. Características de diseño de la planta. Bueno, ya aquí va, digamos, en términos más tradicionales, que se debe considerar la maquinaria, equipos requeridos, flujo de trabajo, requisitos de espacio. También los materiales, mod y gastos de fabricación. Se hace un análisis del proceso de producción y de las características de estos. La localización de la planta. Esto es, digamos, muy teórico. Se debe definir el lugar más adecuado para ubicar la empresa tomando en cuenta dónde están los clientes, cuáles son los factores de producción, cuáles son los factores ambientales. Pueden haber factores ambientales, puede que no los haya. Ahora se toma mucho en cuenta los factores ambientales, cuáles son mis posibilidades de expansión, cuáles son los beneficios otorgados por regímenes especiales, por ejemplo, zonas francas. Análisis de procesos. Aquí tengo que pensar en el objetivo de los procesos productivos. Cuáles van a ser mis entradas, cuáles van a ser mis salidas, qué tan estándar va a estar y cómo puedo trabajarlo con el menor costo posible. Desperdicio en el proceso. Yo tengo que analizar cuál va a ser mi desperdicio en el proceso de producción y qué voy a hacer con ese desperdicio. ¿Lo puedo reutilizar o no lo puedo reutilizar? También tengo que ver el método para describir un proceso. Esto se hace mucho con flujogramas. Un proceso yo lo puedo escribir desde un inicio hasta un fin. Va a tener procesos en medio de los procesos. También va a tener flujos. Y va a tener partes donde tengo que decidir si cumple tal condición, vaya hacia este lado, si no lo cumple, vaya hacia este otro lado. Eso es lo que se llama un flujograma. Es muy importante visualizar un poco esto, sobre todo para pensar en qué gastos voy a tener. También se hace un análisis del anterior y se refuerza el trabajo sobre aspectos que no estén bien delimitados y claros. Si ya el proceso se hace, se puede hacer un flujograma para ver en qué se puede mejorar. La organización